Listo. ¿Ya? Listo. Listo, ya. Cordial saludo. Somos estudiantes del grupo número 1 del curso de indicadores sociales. En esta hora estamos en la fase 2, que es el proyecto de análisis de los indicadores sociales. Para esto iniciamos este debate con el compañero Jonathan Fajardo, la compañera Claudia Rondón, la compañera Paola Huitrago y mi nombre que es Maristela Castro. Para esto ya le paso a Claudia, que tiene una pequeña introducción de lo que es indicadores sociales. Pues básicamente queremos partir por dejar claro que, de acuerdo como lo ha expuesto Reina 2019, un indicador social es un conjunto de valores numéricos o de categorías ordinales o nominales que sintetiza aspectos importantes de un fenómeno social con propósitos analíticos o de políticas públicas. Esta es la definición en la que nos vamos a basar para poder dar respuesta a cada uno de los interrogantes que vamos a discutir ahorita en el debate. Sí, entonces la idea es que vamos a complementarnos cada uno en las preguntas que vamos a realizar para pues no extendernos y nos alcance el tiempo solicitado en la guía de actividades. La primera pregunta es, comente sobre las bondades y desventajas de la medición de diferentes fenómenos sociales. ¿Qué permite las políticas sociales la existencia de diversos indicadores sociales? Eh, Podríamos preguntarle a nuestro compañero Jonathan Fajardo. Bueno, respecto a esa pregunta, yo creo que eso ayuda, los indicadores sociales ayuda a que las personas sigan trabajando día a día con la política, ¿no? Porque a raíz de los indicadores, que esto nos arroja unos resultados medibles, unas cifras, esto hace que las personas dedicadas a la política, nuestros dirigentes, eh, eh, hagan planes de gobierno o estrategias para que estos indicadores mejoren. Y la compañera Paola. Bueno, en primera medida, buenas noches para mis compañeros y para el tutor Luis Eduardo Reina. Como una ventaja de los indicadores sociales es la visión de la realidad que pretende transformar las políticas que ya están instauradas, las políticas públicas que ya están instauradas. Entonces, la ventaja de los indicadores sociales es permitir evaluar el comportamiento de las variables y de esa misma manera hacer una transformación de las mismas para pues mejorar de acuerdo a esos indicadores las cifras y tener de alguna manera una solución a cada problemática o a cada fenómeno social que se presenta en la sociedad. Sí, Claudia. Bueno, yo creo que ya se han mencionado los dos aspectos que yo principalmente había considerado sobre las ventajas y desventajas de los indicadores sociales. Y pues para mí, bueno, y tal vez es un asunto que pues ya hemos discutido en otros cursos y es un poco lo que implica la cuantificación de la sociedad, que es básicamente algo a lo que se llega a través de un indicador social. Creo que pues hemos visto esos cursos en los que se nos ha enseñado como que un poco la cuantificación y tal vez llevar un poco las ciencias sociales hacia una rama más positivista es un reto y es una forma en la que tal vez estaríamos reduciendo la sociedad. Inicialmente eso podría ser una desventaja, un indicador social, pero después estaba pensando en que no es tanto una desventaja el indicador social, sino más bien un riesgo. Porque para mí también un indicador social es algo que se interpreta. O sea, el indicador social a mí no me da nunca el total de la realidad, sino que es un pequeño elemento de la realidad que se está analizando, que me está permitiendo tener un número que me indica preferiblemente una mayoría o una relación de la realidad. Y creo que entonces no es tanto una desventaja, creo que es más bien como un riesgo al que se puede llegar con una mala lectura de un indicador social y es llegar a una reducción de la realidad. Pero creo que igual
ese riesgo es lo que posibilita que un indicador tan poderoso, porque un indicador social bien puesto en contexto puede darnos muchas indicaciones para poder hacer precisamente lo que ya han dicho los dos compañeros y es mejorar. O sea, creo que estamos acá en la lógica de unas políticas públicas que tienden siempre a buscar una mejora de las condiciones materiales de la vida de los individuos y de hecho si nos vamos un poco a Chequín y de las lecturas que teníamos, el indicador social muchas veces se promete como algo que nos permite mejorar las condiciones de vida de la mayoría. Es un poco eso, yo creo que tal vez como pensar un poco en el riesgo que está implícito dentro del indicador social y es el riesgo de la mala lectura, que puede ser llevado a ser una ventaja como una desventaja. Sí, sí, muy de acuerdo. Yo creo que las ventajas son claras, ¿no? Porque nos permite identificar con mayor precisión cada uno de los fenómenos sociales, ¿cierto? Que están presentes y los que surgen en la sociedad. Sin embargo, pues, como decía Claudia, pues yo estoy de acuerdo, hay riesgos, ¿sí? Por lo menos hay políticas o indicadores sociales que de pronto están mal formulados o de pronto no tienen alguna base, ¿sí? Entonces estos hacen o en ocasiones manipulados, ¿sí? Entonces esto hace que sencillamente se creen políticas sin ningún fundamento. Y eso no solo no cumple ningún objetivo ni aporta a la sociedad, sino que se malgastan los recursos que están asignados para el desarrollo de la sociedad. Entonces, hay varios de pronto dificultades que se pueden presentar cuando no se formula bien un indicador social y no se tiene como un fundamento porque queda volando como la idea y no tiene ningún resultado. Entonces podríamos seguir con la otra pregunta. ¿O alguien quiere aportar algo más? Sí, yo quisiera aportar algo complementando lo que decía la compañera Claudia, y es que realmente no se podría hablar de una desventaja como tal, sino del riesgo que corren las políticas públicas al emplear al emplear un mal indicador, pues puesto que estas políticas se llevan a cabo por medio de proyectos sociales y en caso tal de que se llegue a caer en la mala implementación de un indicador, pues entonces los planes y los programas con mucha información y datos pues van a caer en una comunicación errónea. Van a caer en una comunicación errónea que pues realmente no va a ser para bien o para mejorar la sociedad, sino que al contrario va a ser algo que se va a quedar estancado. Sí, yo creo que complementando un poco lo que ha dicho la compañera Paula, y algo que también mencionaste tú, Maristela, y es que un indicador social se construye también con base en una construcción conceptual y también incluso en algunas hipótesis y se crean unos métodos para poder calcular, para poder llegar al cálculo de ese indicador y se crean unos instrumentos. Y yo creo que no es tanto una desventaja, sino que tal vez a veces vemos el indicador, vemos el número que nos arroja un indicador, pero revisar la arquitectura previa para llegar a ese indicador es algo que nos toma tiempo y es algo que a veces no siempre está muy disponible. No siempre tenemos acceso a los instrumentos de encuesta, por ejemplo, que se construyen para poder llegar a un indicador social. Y yo creo que no es tanto una desventaja del indicador, sino tal vez del acceso a información, de la posibilidad de tener acceso para poder construir una mentalidad crítica. Y bueno, quisiera comentar también otra ventaja de un indicador social es, nos permite ver algo de la realidad que tal vez no era muy claro. Yo creo que, pues basándome en Bourdieu, en lo que dice él en unas entrevistas que están compiladas en cuestiones de sociología, él dice que nuestra labor como sociólogos es develar lo que está oculto, y también que es un trabajo en contra, es un trabajo que busca un poco develar ese poder que hay detrás de lo que ocurre. Y creo que es algo que tú mencionaste, Maristela, y es cuando el indicador social se usa
con fines políticos, con fines de mantener la jerarquía y el estatus, pues obviamente es un indicador que nos va a generar un riesgo y nos va a generar un problema para la sociedad. Pero cuando en serio intentas develar algo que ocurre y demostrar que hay unos datos que te están diciendo que la realidad es diferente o que la realidad puede estarse rigiendo por hipótesis diferentes, es muy chévere. Yo estaba pensando, por ejemplo, en el caso del profesor de educación sexual que hace poco fue reconocido, el del profesor de un colegio acá en Bogotá o en Soacha, cuya hipótesis de trabajo con los chicos no era la censura frente a lo sexual, sino la, la guía, el compañerismo, la discusión abierta, y permitió un indicador claro dentro del colegio fue reducción de embarazos presentes en adolescentes de ese mismo colegio. Y creo que nos permiten tal vez los indicadores comprobar hipótesis. Ahora es un indicador que se llegó de forma inductiva a través de la experimentación, pero yo creo que es algo, otra ventaja de los indicadores. Un indicador nos puede sorprender al mostrarnos algo de la realidad que tal vez no estemos contemplando. Sí, sí, esa es como yo creo que la principal bondad del indicador es que nos da un punto de partida, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. ¿Algo más? Claudia, ¿podrías recordarnos cuánto va? Vamos en 11 minutos. Vamos bien todo. Muy bien. Entonces procedemos a la segunda pregunta. Ajá. Dice, ¿cuáles aspectos de la vida considera que deben ser objeto de medición obligada por parte de los diferentes países y por Colombia en específico? ¿Cuáles aspectos deberían medirse por hechos y cuáles por percepción? Comencemos ahora con Paola. Bueno, espérame un momentico. Bueno, cuando hablamos de aspectos de la vida, yo creo que esta pregunta va enfocada más como a la cotidianidad que como individuos miembros de una sociedad vivimos en el día a día. Para mí siempre ha sido o siempre he pensado que hay un tema clave que veo que generalmente en Colombia no se maneja, y es el tema que va referido como a la primera infancia y a la adolescencia. Yo sé que de pronto no puede ser un indicador como tal social, porque pues no se cataloga como un fenómeno social, pero creo que si hablamos de aspectos de la vida, es un tema que en el hoy está con muchas problemáticas, y muchas problemáticas que no solamente afectan ese grupo poblacional en sí, sino que está afectando a toda la sociedad. Entonces, como lo tomo yo en ese sentido, como aspectos de la vida. Obviamente, pues hay muchos fenómenos sociales que de pronto nosotros no, o como sociedad no se han identificado como tal, ¿sí? Porque pues pero creo que en ese sentido sí me gustaría o creo que ese es un indicador social que no se ha tratado de pronto con la seriedad que se debería tratar. Claudia. Yo creo que estoy un poco en la misma línea que Paola. Yo creo que para mí algo que se debe, que sería objeto de medición, en primer lugar es la relación sujeto-estado, es la relación individuo-estado. Es decir, cómo las acciones del Estado de cierta forma están influyendo en el goce de derechos y en la construcción de una vida digna para los ciudadanos. Entonces, pues muchos de esos indicadores ya están, entonces estamos midiendo como nivel de ingresos, empleabilidad, educación pública, acceso a educación, alfabetización. Creo que para mí todos esos son indicadores que muestran la relación individuo-Estado, es decir, en qué medida el Estado está respondiendo por garantizar la mejor calidad de vida para las personas que están dentro de sus territorios. Esa es una primera consideración que creo que siempre tiene que ser medida. El goce de derechos es el acceso a bienes y servicios para una vida digna. Pero creo que Paola ha mencionado otro punto importante, y es
a qué le tenemos que prestar atención como sociedad independientemente de la injerencia del Estado, ¿no? Y creo que el tema de infancia y adolescencia, el cuidado de los niños como una población que requiere de apoyo constante, que requiere de atención, que requiere de cuidado, es otra súper importante. Un poco sobre los indicadores que tú has mencionado, los que yo he visto, los he visto en las encuestas nacionales de salud que elabora y publica Profamilia. Y de hecho es súper curioso porque maternidad, pues yo crecí en el Atlántico y pues soy bastante afín a lo que ocurre en términos políticos allá. Y resulta que allá hubo una encuesta nacional de salud que demostró que las mujeres atlanticenses demoraban máximo 2 meses lactando a sus bebés. Muchas incluso ni siquiera iniciaban lactancia. Y se empezaron entonces programas de políticas públicas para promover que las madres lactaran un poco más o que en caso de que no pudieran, pues se pudieran crear centros de lactancia. Y yo creo que pues, en ese caso creo que el país está tal vez tendiendo un poco más hacia generar un poco más los indicadores, pero creo que sí necesitamos un poco más de hallarlos y creo que, no sé, llevar esa medición a la relación con los niños puede ser clave también incluso para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible que tenemos ahorita, siendo también el cuidado de los niños uno de ellos. Bueno. Jonathan. Bueno, en este caso yo creo que un objeto de medición que debería ser obligatorio en todos los países, como lo dijo en la pregunta, yo creo que, y saliéndonos un poco de lo cotidiano, yo diría que en este momento la felicidad no es como un indicador que le estén colocando atención los países, aquí en Colombia y pues en el exterior, porque pues finalmente todo el mundo busca eso, ¿no? La felicidad, porque de acuerdo a los indicadores sociales, pues uno siempre busca bienestar, busca que tenga un buen desarrollo, tenga uno un buen desarrollo familiar, que tenga uno trabajo, una buena vivienda. Entonces todo eso hace que usted siempre esté buscando la felicidad, ¿no? Obviamente que eso trae muchas cosas. Y yo creo que por hechos, yo creo que podemos hablar de o sea, los hechos que se pueden medir en este momento, yo creo que podemos hablar mucho sobre la desigualdad social, ¿no? Que eso es como yo creo que eso lo que hace que en los países haya polarización, ¿no? O sea, ese es como dicen por ahí, el talón de Aquiles, es la desigualdad social, ¿no? Uno siempre, todos no tenemos las mismas ventajas y desventajas, ¿no? Hay niños que, por ejemplo, pone uno como ejemplo que hay niños que, digamos, tienen una hora de nacidos y lastimosamente ya están condenados a ser pobres porque sus padres no los trajeron en el momento que era indicado, ¿no? Como hay otros niños que llevan una hora de nacidos y ya son ricos y ya tienen definido su futuro, ¿no? Hablamos del aspecto económico, ¿no? Y la parte de lo que debería medirse por percepción, yo creo que es la parte del medio ambiente, que es lo que yo me parece que lo más importante, que uno salga y vea, digamos, que haya como condiciones de aire limpio, que uno perciba la parte que los gobiernos y los países estén principalmente enfocados en la parte ambiental, que eso es lo que hoy por hoy está pegando fuertemente. Bueno, Jonathan. Bueno, pues yo también quería aportar, pues yo creo que hay aspectos de la vida que deben ser objeto de medición obligada, ¿cierto? Por parte de los diferentes países, y entre ellos Colombia, y que mejoren la calidad de vida de cada individuo. Y yo creo que algo básico es tener acceso a la salud. Y yo creo que, y más que tener acceso, es que nosotros podemos tener una cobertura más amplia con mejoras en el servicio que suplan las necesidades de la actualidad, ¿sí? Ahora, en la actualidad podemos ver muchas enfermedades de salud mental, lo cual
está en su mayor auge y desde muy temprana edad podemos ver adolescentes, aún niños, jóvenes con depresión, con estrés, con paranoia y entre otros y muchos episodios que todo esto se genera porque hay problemas en la salud mental. Y para esto, pues, yo veo que el sistema de salud a veces es muy precario para ayudar a estas personas que están pasando por estas necesidades, ¿sí? Es muy difícil uno tener una cita con un psicólogo clínico y muchas veces en algunos episodios que las personas presentan no tienen cómo ayudarles, de pronto los medican porque no pueden ayudarles de otra manera porque la cobertura no da hasta allá, ¿sí? El psiquiatra también es muy escaso en la salud en Colombia, ¿sí? Entonces, esto es una parte que me parece que hoy debería tener un poco más o sea, se le debe prestar un poco más de interés, porque las tasas y los índices de suicidio, de violencia intrafamiliar y muchos episodios que son trágicos en nuestra sociedad es porque las personas no cuentan con una salud mental y no se le presta atención a esta parte. Otra cosa que me parece muy bien importante es una vivienda digna, ¿sí? Nosotros trabajamos junto con mi esposo, somos líderes cristianos en un barrio de Soacha que se llama Rincón del Lago y es un barrio de invasión. Y es en una loma donde la gente por falta de recursos, por falta de tener donde vivir, invaden estos lugares y hemos tenido que ver tragedias terribles donde en el tiempo de invierno se vienen estos barrancos y terminan con vidas de personas, de niños, y viven en condiciones indignas, ¿sí? Porque no tiene acueducto, muchas veces no hay luz, les llega el agua muy de vez en cuando. Entonces son cosas a las cuales yo creo que debemos, son cosas que son obligadas, ¿sí? No que de pronto que es una opción que vamos a mirar. Yo digo que en todos los países estas situaciones deben de ser obligadas, igual que la educación, porque la educación lo que hace, la falta de información en las personas lo que hace es empobrecer una nación, ¿sí? Y hacer que las personas no vivan dignamente y no puedan reclamar sus derechos, porque la gente en sí, las personas no saben, o sea, pueden tener derecho a todas las cosas, pero no, el desconocimiento hace que ellos no puedan exigir. No sé si alguien quiere anexar algo más. Sí, yo creo que nos hemos evitado responder un poco cuáles aspectos deberían medirse por hechos y cuáles por percepción. Jonathan comentó un poco, pero pues por ejemplo poniendo el ejemplo de Jonathan que dice que deberíamos empezar a intentar medir la felicidad. Creo que de todos es como tal vez una de las condiciones de vida, de los aspectos de vida que sería un poco más difícil de medir precisamente por en qué constructo conceptual te paras tú para construir un indicador. Por ejemplo, puedo decirlo yo padezco un trastorno mental y yo técnicamente, si me preguntas ahorita, yo puedo decir que soy feliz. Si tu instrumento de pregunta excluye el que yo sea feliz porque padezco un trastorno mental, ya estaríamos combinando una medición de un hecho, es un hecho que lo padezco, con una percepción, porque al final la felicidad terminaría siendo una percepción de cómo estás viendo tu vida. Podríamos, no sé, no se podría medir felicidad en términos de ingresos, que es un hecho, hacer una medición a partir de ingresos. Sería, yo creo que, no quiere decir que no se pueda medir, es solo que sería, es un poco relacionado también con lo que dijo Maristela, es un poco cómo nos estamos preocupando un poco más por el bienestar mental de la sociedad en general,
más allá de lo que implica tener o no tener ciertas cosas, que ha sido como el impulso capitalista. Y yo creo un poco, Maristela, también frente a lo que tú has dicho, que sí, en efecto, nos faltan indicadores, un poco también para que sepamos a qué nos atenemos en el momento de ir al sistema de salud para pedir atención. Por ejemplo, un psiquiatra puede tener una cita disponible para ti en 6 meses, eh, desde el momento en que lo pides. Como puede que ha sido mi caso, no me permiten desde la EPS tener acceso a un psicólogo si no llego en emergencia psiquiátrica, por ejemplo. A mí me ha tocado, por ejemplo, pagar psicólogo sola. Entonces, por ejemplo, sí hay un campo muy amplio de posibles indicadores sociales en términos de personas que no han recibido atención psicológica a pesar de haberla pedido una EPS, por ejemplo, y sería una constatación por hecho. Ya otro asunto sería la percepción, que sería como cuántas personas en serio confiarían en la atención que le pueda brindar su EPS, en ese caso de salud mental, o confían las personas en que van a recibir apoyo por parte de su EPS, o incluso por las personas de su ciclo social más cercano, para poder sobreponer un momento de crisis, porque igual tampoco es que vivamos como constantemente en crisis. Pero sí, yo creo que era un poco más como llegar a perfilar un poquito cómo se mide a partir de un hecho y cómo se mide a partir de una percepción, o sea, como la realidad tangible a partir de un indicador y luego cómo se llega a un análisis cualitativo a partir de una percepción. ¿Alguien más quiere compartir algo? Sí, me gustaría compartir un indicador por hechos. Nosotros en Colombia tenemos realmente una problemática que la vemos en las noticias, pero realmente no nos ponemos a pensar de la magnitud y el impacto que ha tenido esa problemática en la sociedad. Por hechos, el conflicto armado en Colombia ha generado realmente no solamente una, sino muchas problemáticas se envuelven dentro de solamente ese indicador. Una de ellas es la desescolarización de los jóvenes que tienen que, de los jóvenes y de los niños que tienen que salir por desplazamiento forzado de sus regiones, llegar a otras regiones, a otros municipios, vivir otras culturas, vivir acostumbrarse a otro estilo de vida, eso sin nombrar el desempleo que tienen pues las personas mayores, embarazos a temprana edad, la falta de educación, la falta de acceso a un empleo, la falta de acceso a una vivienda, a un plato nomás de comida. Eso es el tema de un indicador por hechos de lo que realmente significa el conflicto armado en Colombia. Creo que ese sería un tema que obviamente lo tratan públicamente, pero realmente la magnitud y el impacto que tiene esa problemática en todos los municipios de Colombia es un tema que el gobierno nacional realmente no le ha puesto el ojo como debería ser. Gracias, Paola. Bueno, la pregunta número 3 es: ¿cuál visión del desarrollo debería guiar un sistema de indicadores sociales en Colombia? Claudia. Bueno, yo mencioné dos. Yo cuando preparé la respuesta a las preguntas estaba pensando en dos. Uno es, estaba pensando en la visión de desarrollo que se basa en el enfoque de capacidades de Zeni Nussbaum y la visión de desarrollo territorial. Para mí son importantes porque, pues bueno, yo al principio había hablado un poco de la objetivización y cómo tú terminas regulando y predeterminando a partir de un instrumento posiblemente las posibles respuestas. Yo creo que cuando uno se apega un poco más a la teoría de Zeni Nussbaum sobre cómo tú creas espacios en los que lo que te parece a ti fundamental para tu vida no necesariamente es
es lo normal, lo tradicional, sino lo que genera para ti una calidad de vida, lo que dentro de lo que tú has definido genera una calidad de vida, a partir igual de un goce de derechos, o sea, de haber comido para poder tener la energía suficiente para haber estudiado, haber aprendido, para poder trabajar día a día, el poder tener un buen acceso al sistema de salud para que pues puedas seguir desarrollando aquellas cosas que te producen bienestar. Lejos de una lógica utilitarista, que, o sea, que devuelve un poco el indicador a los individuos y a las sociedades, creo que es una visión que tendríamos el reto de convertir. Y por su parte, pues la visión de desarrollo territorial que nos devuelve un poco a qué está pasando dentro de los territorios, cómo se están tejiendo las redes dentro de los territorios. Y pues allí estaría el reto enorme porque igual también parte de nuestro enfoque territorial como sociólogos es ir, descubrir qué está pasando, descubrir las redes, descubrir las relaciones. Y en parte como que termina siendo muy de ese lugar el descubrimiento. Creo que el gran reto que ocurriría ahí sería el cumplir con las condiciones básicas de ser un indicador social y de su replicabilidad y su comparabilidad en otros tiempos y frente a su posible uso frente a otros indicadores sociales. Pues todavía igual tengo que seguir revisando sobre esas teorías, pero creo que son como las que puedan estar sirviendo un poco más y tal vez nos ponga un poco más de retos como sociólogos para aportar a la construcción de indicadores sociales para la construcción de políticas públicas más eficientes y que mejoren la calidad de vida de las personas. Bueno, Jonathan. Bueno, yo creo que una visión del desarrollo de un sistema de indicadores adecuado debería ser, desde lo que yo entiendo, es que principalmente aquí en Colombia es que las cifras se den como realmente están, porque no sé si se han dado cuenta que a veces dicen no, que el indicador de pobreza bajó un ejemplo, un 7%, y uno mira los entornos o le preguntan a las personas y uno ve, venga, pero ¿en qué momento ha disminuido la pobreza? ¿Sí? Y especialmente en Colombia, más bien que esos indicadores aquí en Colombia se den más, que sean más reales, sino que sean, como dicen en algunos canales o en la prensa, que son más bien maquillados, ¿no? Entonces es más como orientarnos a esos indicadores que se manejan digamos, en los países nórdicos, o donde más se miden o se verifican más estos indicadores de bienestar de las personas, ¿no? Es más como enfatizarse en el desarrollo del individuo para que en el ejercicio de grupos sociales se pueda, digamos, haber una mayor tranquilidad respecto al Estado, a lo que están haciendo y a lo que nos están mostrando en estos indicadores. Yo creo que eso es básicamente redondeando ya lo que dijo la compañera Claudia. Bueno, gracias. Paola. Listo. Bueno, en esta pregunta es de vital importancia entender que el contexto actual, los ciudadanos y usuarios de los servicios o sea, los ciudadanos y los usuarios tenemos presente cuál es el papel de cada uno como individuo dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, para mí una visión de desarrollo sería la participación de todos creando políticas públicas. Porque, ¿qué pasa? Un indicador es, la noción que tiene el indicador se encuentra relacionada con el proceso de toma de decisiones, ¿cierto? Que es lo que mejora las políticas públicas para mejorar diferentes fenómenos sociales. Entonces, yo creo que para que esas políticas sean bien implementadas y den mejores resultados, creo que también hace falta la participación de la ciudadanía. Creo que esa sería una visión de desarrollo, porque de pronto cuando
se toma un indicador, se toma de manera general en los problemas que más sobresalen en la sociedad, ¿sí? O si nos ponemos a ver en la pregunta anterior, Marisela, Claudia, Jonathan, yo también tenía una perspectiva de unas problemáticas que para nosotros como ciudadanos son importantes, ¿sí? Pero que de alguna manera no se tienen en cuenta para pues ya tomarlo como una noción de indicador. Entonces yo creo que para una visión de desarrollo sí es importante que haya más participación ciudadana, o sea, que haya, que seamos más reales frente a la exposición de esos problemas que nos acogen al diario vivir en la sociedad. Bueno. Sí, yo estoy muy de acuerdo con Paola y pues yo creo que todo lo que han dicho mis compañeros apunta mucho a lo que es la visión cuál es la visión que tendría que tener el desarrollo, ¿cierto? Los indicadores. En esta visión yo estoy leyendo sobre Simone Cecchini, que él habla mucho de que las políticas públicas deben de estar mejor informadas sobre el contexto social, cultural, político e institucional, ¿sí? Yo creo que los niveles de desigualdad social en cada región es muy claro. Yo creo que hay mucha desigualdad que podemos verla no solo en el género, sino de pronto podemos observarlo en las etnias que están alejadas, y todo esto yo creo que ha hecho que la sociedad se hay muchos aspectos que no se abarcan. Entonces, yo creo que debemos informarnos mucho de nuestro contexto, ¿sí? Y tratar de tener una igualdad social en los diferentes grupos, porque siempre van a haber grupos menos favorecidos y personas, ya sea por género, ya sean los niños, ya sea el adulto mayor. Siempre va a estar las personas como que se exponen más, las personas más vulnerables, ¿sí? Entonces yo creo que debemos apuntar esa visión a guiar un sistema de desarrollo más equitativo, para que todos podamos estar en el mismo nivel, aunque pues esto es muy difícil, pero yo creo que es como lo que cada persona busca, tener una equidad en cuanto a todas las áreas. No sé si alguien más quiera agregar. Solo quiero, como de lo que dijo cada uno, creo que al final convergemos todos en que la visión de desarrollo que debería guiar indicadores es una que se devuelva a la sociedad, que se devuelva a los individuos, a las personas vulnerables, y que intente solucionar desigualdades y pues pensar un poco más, traer la lupa de revisión un poco más abajo, no tan arriba, tan lejos de la sociedad, sino tal vez un poco más hacia las relaciones y un poco lo que se está gestando para poder fomentar mejores relaciones, la igualdad y la participación. ¿Alguien más? Bueno, pues ya yo creo que ya va el tiempo. ¿Cuánto tiempo va? ¿Vale? 38 minutos. 38 minutos. El tiempo es el mínimo 20, el máximo 45. Entonces, pues agradecemos a cada uno de los compañeros, los cuales estuvieron muy dispuestos a la elaboración de este debate, y también al tutor, Luis, que también ha estado muy atento, retroalimentando nuestros aportes en el foro y dando las herramientas necesarias para el trabajo de esta fase. Entonces yo creo que damos por culminado el debate. Entonces, buenas noches para todos, y esperamos vernos en otra ocasión. Buenas noches. Gracias. Bueno, que estén bien. Bueno,